Muy buenas noches, bienvenidos a todos, gracias por la participación que nos convoca esta tarde en esta jornada organizada por la Fundación Libremente. Y bueno, es un lujo los oradores que vamos a tener y que a continuación vamos a presentar. El título de la charla, un título clave para este momento que estamos viviendo en el país, es la Argentina y el sistema fiscal más gravoso del mundo, una propuesta como salida. Queremos agradecerle a la empresa Electromaya, Sociedad Anónima, por la colaboración, por supuesto a ustedes por estar. También quiero comentarles que el doctor Orlando Lita, presidente de la Fundación Libremente, ha plantado su semilla, digamos, literaria, con lo cual los estamos invitando próximamente, el día 16 de mayo a las 19 horas en la Sociedad Francesa, va a dar a conocer su primer libro titulado Notas pensadas en y para la libertad. Así acompañamos a Orlando en su presentación, que seguramente va a ser muy interesante. Y bueno, tan interesante como nuestros expositores que paso a presentar. Tenemos al señor Matías Olivero Vila, que es abogado, contador público, ambos títulos obtenidos en la Universidad Católica Argentina. Realizó el International Tax Program de la Universidad de Harvard. Desde el 2022 es presidente y director ejecutivo de Lógica, asociación civil sin fines de lucro dedicada a generar conciencia fiscal en nuestra ciudad. También lo acompaña Santiago Sáenz Valiente, que es contador público egresado de la UCA, ex integrante del Departamento de Impuestos del estudio Deloitte, socio fundador en 1987 de SSB y Asociación de Contadores Públicos, Consultores de Empresas, Asesores Impositivos, y es ex profesor de la UBA en materia de Teoría y Técnica Impositiva 2 durante 27 años, designado por concurso. La modalidad de la charla va a ser una exposición de 1 hora y después vamos a abrir el espacio de preguntas con la participación de ustedes. Ahora voy a darle la palabra al presidente de la Fundación Libremente, el doctor Orlando Lita. Buenas noches. Quiero agradecer a los asistentes, a muchos de ustedes por acompañarnos siempre en las actividades de la Fundación. La Fundación acaba de cumplir 16 años. Y a Matías, a Santiago, por estar aquí presentes. A Baltasar, quiero agradecer, que hace años que integra la Fundación, es un colaborador permanente. La charla que hoy nos convoca trata sobre los tributos. Los impuestos que se encuentran inmersos en un sistema fiscal gravoso, como bien reza el título de esta charla. Es un tema doloroso para nuestros bolsillos. Se tornó tan grave el sistema fiscal imperante que distorsionó la normativa y el espíritu de la Constitución Nacional. El sistema fiscal que nos rige, voraz e insaciable, es producto de una alimentación nociva que hemos digerido a lo largo de los años. Tal nutrición ha sido abastecida por una legislación saqueadora del trabajo productivo, la cual ha sido refrendada por un poder judicial que ha declarado como constitucionales leyes que no lo eran. Y todo ello obedecido como esclavos por los individuos integrantes de la sociedad. Es decir, ley saqueadora, poder judicial indulgente y sociedad complaciente con el yugo del Estado. Ese es el marco en el que las leyes que reglamentaron y reglamentan el ejercicio de la Constitución se violó reiteradamente a la misma. Citaré a uno de los más grandes intelectuales que escribió en el siglo XIX en materia de economía, el francés Frédéric Bastiat, que dice: cuando el saqueo se convierte en una forma de vida para un grupo de hombres en una sociedad, con el tiempo crean un sistema legal que lo autoriza y un código moral que lo glorifica. A mí me parece excelente esta frase, escrita ya
en los primeros 50 años del siglo XIX, pues murió en 1849. Estimados, cuando la ley se pervierte y se lesionan nuestras libertades para trabajar y producir, cuando nuestra propiedad es avasallada por un sistema arbitrario basado en leyes que no respetan el trabajo lícito y la propiedad de nuestros bienes, no puede esperarnos otro camino que el de la servidumbre, al decir de von Hayek, que tiene su gran obra, El camino de servidumbre. La ley tributaria debe ser razonable, y de esto nos van a hablar tanto Matías como Santiago. En los países democráticos, la sociedad, y esto es algo que deben aprender y internalizar mucho los jóvenes, la sociedad en los países democráticos y que se tildan de republicanos, no delega en los gobiernos un poder ilimitado. Muy por el contrario, ese poder debe ser limitado, porque el poder es nuestro, es de la sociedad, y es algo que tenemos que internalizar y que los jóvenes deben metérselo bien en la cabeza. El poder es nuestro, no es de ellos, lo hemos delegado y temporalmente. No pueden usar de ese poder a su arbitrio. Estamos en una época donde por suerte se lo menciona mucho a Alberdi. En buena hora, por favor, y a los jóvenes especialmente me dirijo, estudien a Alberdi, no lo citen por las frases, estudien a Alberdi. Especialmente lean, porque tiene que ver con las charlas de hoy, lean su obra Sistema Económico y Rentístico según la Constitución de 1853. Alberdi lo escribió en 1855, para que sepan cuál era el espíritu, lo que él pretendía que esa Constitución, cómo se debe interpretar el sistema económico. Hoy tenemos a dos especialistas en materia tributaria, que al margen de exponer la gravosa situación que generó el sistema fiscal argentino, hablarán sobre una propuesta como salida. Y vale decir, porque ayer el gobierno presentó un paquete de leyes legislativas al Congreso. Uno de los puntos que pasó es el de transparencia fiscal. La transparencia fiscal es obra de estos señores. Yo ya lo vengo escuchando desde hace un tiempo y ya hablaba de la transparencia fiscal. Y eso, bueno, ahora el gobierno pone sobre la mesa ese tema que ha sido de la autoría intelectual de Matías, de Fundación Lógica, digamos, de Fundación Lógica. Bueno, Matías, Santiago, gracias por estar aquí. A ustedes les reitero el agradecimiento de asistir a esta charla. La palabra es de ustedes. Hola. Muchísimas gracias, Orlando, y excelentes palabras de apertura, y muy agradecidos por la oportunidad de poder difundir nuestras ideas y en qué andamos en Lógica, gracias a la invitación de ustedes. Así que muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por haber venido. A ver si... A ver. No, ¿está funcionando o no? Ahí está, muy bien. ¿Cuál apretaste? El de abajo. El de abajo, perfecto. Si nosotros tuviéramos que sacar... Y 25. Vamos a hablar... yo voy a hacer la apertura de unos 15 minutos, después Santiago va a hablar aproximadamente una media hora, y después yo voy a cerrar con otros 15 minutos, y después estamos abiertos a las preguntas que tengan. Si hay algún comentario que viene muy a cuento, lo pueden hacer, pero si no, los dejamos para el final. Si tuviéramos que sacar una foto a la realidad fiscal de la Argentina, se parecería mucho a esto. El iceberg, ¿no? Lo que se ve visible arriba es una novena parte del iceberg, lo que se ve visible. Y allí vemos lo que vemos en la calle, lo que vemos en los medios, ese más de 40% de pobreza, sexto en el ranking de miseria de Hanke.
Por el otro lado, un país que hace 12 años que no crece, caída del PBI per cápita de más del 10%. Y abajo todo lo que son las causas de eso. La causa principal es el gasto público. El gasto público que se ha descontrolado, que ronda allí entre el 42, navega entre el 42 y 47%. Y del otro lado, las fuentes de financiarlo, las formas de financiar ese gasto público. Los impuestos más altos del mundo, la segunda inflación más alta del mundo, estoy hablando de 2023, a 2024 ya somos el primero, y el 10º riesgo país para la deuda pública, que digamos la forma más natural de financiar el gasto público es con impuestos, si no nos alcanza con deuda, y cuando no nos alcanza ni uno ni otro, recurrimos a la inflación. Allí abajo aparece la hiperregulación, que es parte del país más gravoso del mundo también. No se manifiesta en números, pero se manifiesta en carga, en lo pesado. Cuando hablamos de país más gravoso del mundo, estamos hablando de todo esto. Primer puesto, segundo puesto, 10º puesto, Argentina y Venezuela son los 2 únicos países del mundo que aparecen top 10 en los 3 rankings. Y esto uno diría, bueno, ¿y a mí qué? ¿A mí qué? Bueno, si yo tengo una empresa, esa empresa paga, digamos, tiene una presión fiscal en el sector formal de la economía del 50,7%. Cuando hablamos de los impuestos más altos del mundo, lo dice el Banco Mundial con un sistema que es muy simple, que es poner el ejemplo de una pyme sujeta a 10 datos, y cuando mandan esos 10 datos a los 190 países, resulta que la Argentina es el último de los 190. 106% le da. Eso significa que no le alcanzan las utilidades para pagar los impuestos. Eso es Banco Mundial hasta el año 2020. Después se dejó de hacer ese ranking y la UIA retomó, y por otros 2 caminos, por otras 2 rutas, llega a la misma conclusión. Tomando la presión fiscal en el sector formal de la economía, depurando la presión fiscal general, que a nosotros nos da 29% y no está tan mal, pero cuando uno la depura por la evasión, por la informalidad del 46%, ahí rompemos el termómetro y ese 29% se convierte en 50,6%. La presión fiscal, ese 29%, no sirve para medir si los impuestos son altos, porque está licuado por la evasión, por la informalidad. La que importa es la presión fiscal en el sector formal de la economía, y esa da 50,7%. El empresario trabaja más para el Estado que para sí mismo. Y es el único país, según la UIA, el estudio de la UIA, que es el segundo método para medir estos impuestos más altos del mundo, el único país que le da más del 50%. Y hay otra forma que agregó la UIA, que es analizar impuesto por impuesto, y en 6 de 7 impuestos, entre 30 países seleccionados, los más relevantes, nos da que tenemos los impuestos más altos del mundo. En 6 de 7. Por 3 caminos distintos llegamos a la misma conclusión. Si soy alguien que vive de su patrimonio, que se mató trabajando y vive de su patrimonio, vive de rentas, tenemos los impuestos más altos del mundo, según este estudio de la UIA. Si soy un empleado, estoy hasta el 15 de julio, días más, días menos, según mi composición familiar, trabajando para el Estado, y recién después del 15 de julio empiezo a trabajar para mí mismo. Si soy un consumidor, me pongo el sombrero de consumidor, entre 40 y más del 40% y más del 50% son impuestos cada vez que consumimos. Y producto de todo esto salen las defensas. Pero esto no es porque tenemos una tendencia a evadir, una tendencia a la informalidad. La causa es porque la gente naturalmente se autodefiende pasándose a la informalidad. Pero esto no es que tenemos en la Argentina esta tendencia. En cualquier libro de economía, en el capítulo 2, dice que si los impuestos son confiscatorios, naturalmente la gente se pasa a la informalidad. Allí tenemos un ejemplo, una bebida cola, el Yaraf. Lo calcula, 48% son impuestos. 1/3 es el IVA. Bueno, pero es 21, no me da 1/3. No, pero es 21 dividido 121, alrededor del 17. El otro tercio son los impuestos indirectos,
que son impuestos internos, débitos y créditos, impuesto al cheque, ingresos brutos a lo largo de toda la cadena, no solamente al final, tasa de seguridad e higiene, 1/3. Y el otro tercio son los impuestos directos, ganancias, seguridad social. Eso nos da 48. Ahora que yo diga 48, quiere decir que casi los impuestos equivalen al costo y rentabilidad del producto. Lo que significa que cada vez que compramos una bebida cola para nosotros, le compramos otra al Estado. Si vamos a alimentos, 42%, estamos en el barrio del más 40%. Si vamos a la ropa, medido por otra entidad, más del 50%, 50,3%. Si vamos a los autos, 54,8%, en los de baja gama. Si es de alta gama, impuestos internos lo supera y supera el 60%. Si nos vamos en avión, los impuestos vuelan. 90%, bueno, alrededor del... 90% significa, 48 dividido 52 aproximadamente da el 90% que figura allí. También 48%, siempre en el barrio del más 40 y más del 50%. Y uno dice, ¿y de esto cómo se sale? ¿No? Porque hablamos de una propuesta como salida. ¿Y esto cómo se sale? ¿Y qué habrán hecho otros países que están en este barrio? De tener así una alta complejidad y de impuestos muy altos. Nos inspiró mucho una entidad que se llama Vem pra Rua en Brasil. Nada que ver con lo fiscal, sí con la corrupción. En la época del Lava Jato, previa al Lava Jato, se formó esta manifestación, 1.200.000 personas en la Avenida Paulista, 6.700.000 personas el mismo día en distintas ciudades de Brasil. Esto tiene de todo menos espontaneidad. Atrás de esto había 3 personas, con nombre y apellido, un banquero, un exbanquero, un empresario y un socio de una empresa de servicios profesionales. Se reunieron y dijeron, esta indignación que hay por el tema de la corrupción la tenemos que profesionalizar. Tenemos que contratar a los mejores expertos en comunicación, a los mejores editores de videos, a los mejores manejadores de redes, épocas de Facebook. Y hacer que toda esta indignación se canalice y de abajo hacia arriba llegue hasta el poder político. Hablamos con 2 de los 3 fundadores y nos decían, mira, no sé cómo es en la Argentina, pero nosotros en Brasil... Las cosas se resolvían entre 4 paredes entre el poder empresario y el poder político de turno. Nosotros rompimos ese paradigma y todo nuestro esfuerzo lo direccionamos a la gente. Y cuando veíamos que el tema prendía en la sociedad, en las encuestas, recién ahí subíamos a hablar con el poder político. Por ejemplo, el ficha limpia no era nuestro. Nosotros lo tomamos prestado, lo difundimos, apareció en las encuestas y ahí subimos a hablar con el poder político. Y ahí no sé cómo es en Argentina, pero en Brasil el político tiene 30% de opinión propia, 70% es lo que le dicen, la sociedad. Salvo alguna excepción, en general el político es así. Bueno, y de esto... El modus operandi se fue replicando en otras entidades que después vamos a conversar. Pero básicamente aprendimos eso de concientizar a la sociedad para que de abajo hacia arriba las cosas se demanden. Y ahí es cuando funciona. En la Argentina, consolidación de la democracia. Teníamos golpe de Estado, golpe de Estado, golpe de Estado. Hasta el momento que la gente dijo, me involucro. Y fue a la Plaza de Mayo y a la Plaza Mitre y a las y al Monumento Rosario. Y solamente en ese caso fue que se salvó la situación. Si no hubiésemos hablado del golpe del 87. Derechos humanos, lo mismo, dejemos la parte política. La parte de derechos humanos la tomamos y la pusimos en el ADN porque la gente se involucró y dijo, no, mirá, de izquierda o de derecha, pero esto no. Derechos de la mujer, lo mismo. Los comentarios y chistes que se hacían hace 10 años, andá a hacerlos ahora, que vas a tener un costo político, social, familiar, personal. Eso es llevar las cosas al nivel de la ciudadanía, sacarlo del nivel político y llevarlo a la ciudadanía. Bueno, eso es lo que queríamos hacer para Lógica. Con lo cual, decidimos fundar una ONG que se dedique a la cuestión fiscal. Así como hay organizaciones,
ONGs republicanas, de valores republicanos, valores libertarios, liberales, y de distinto tipo, bueno, tiene que haber una ONG que se dedique a los temas fiscales. Si la tragedia nos llevó hasta acá, ¿cómo puede ser que no haya una entidad que se dedique, digamos, a preservar las cuestiones fiscales? Desde un lugar apartidario, suprapartidario, decimos nosotros, a nivel de todos los partidos políticos, pero sin adhesión a una ideología determinada, a un partido determinado, pero que estemos de acuerdo todos en que este nivel no va. El 106% a un país de izquierda como Chile le da 37%. A Paraguay de derecha le da 36%. A un país comunista como China le da 59%. Al país más populista del mundo le da 73%. Y a nosotros nos da 106%. Entonces acá no hay ideología. Acá hay que llevar esto a nivel lógico, todos de izquierda y de derecha tomada de la mano. Después vemos si queremos un Estado más grande o más chico. Pero primero llevemos esto a un nivel lógico. Decidimos fundar Lógica, empezamos a idearlo en el 2019, empezamos a escribir allí también en esa época, nos fuimos conformando, gente que Orlando conoce, digamos, y poco a poco, y también la mesa grande, integrando a Santiago, estuvimos ahí 6 meses buscando algún director ejecutivo, un vocero para la causa, no la encontramos, aquí estoy. Digamos, me fui después de 29 años en el estudio, dejé absolutamente todo para esta causa, porque si no iba a estar toda la vida pensando qué hubiese pasado si hubiésemos hecho Lógica. Bueno, acá estoy. Y nos dedicamos a concientizar fiscalmente, no nos dedicamos a redactar la reforma de gasto público de impuestos. Estamos en el paso previo a generar conciencia en la sociedad, al estilo de la foto, para que eso sea demandado desde abajo hacia arriba. Y no rebote las reformas fiscales, como le pasó, por ejemplo, al gobierno de Cambiemos, que tuvo 3 buenas reformas fiscales, 2017, consenso fiscal para los impuestos provinciales, ley de economía y conocimiento, ninguna duró un año. Una de ellas por el mismo signo económico. El primer viento, digamos, cuando las cosas no tienen raíz en la ciudadanía, vuelan. Y el otro gobierno también echando atrás todas las normas. Bueno, y ahí tenemos 4 ámbitos. En la vía pública, digamos en lugares emblemáticos allí de Buenos Aires, el de arriba de todo es en el Obelisco, quizás lo habrán visto, que se viralizó en su momento. Rosario, Córdoba, en la circunvalación, estuvimos ahí con el cartel allí de la izquierda, perdón, no veo bien, el de abajo, el del auto blanco, ese es de la circunvalación. Rosario, Córdoba, Mendoza. Nos llama el de Bariloche un empresario y nos dice, escuché que están en Rosario, Córdoba, Mendoza, ¿cómo es que no están en la Patagonia? ¿Cómo que no es que están en Bariloche? Tuvimos que ir el 4 de enero, ahí 3 de los directores de Lógica, inauguramos ese cartel, los políticos se sumaron para la foto, pero bueno, y también Mar del Plata, Tucumán, etc. En las redes sociales estamos como país con Lógica, anoté cuántos seguidores tenemos, espero que cuando llegue al hotel de vuelta tengamos 30 más, ¿ok? País con Lógica. Más de 250 apariciones en la prensa. Tenemos, la verdad, un agente de prensa extraordinario y que, bueno, nos ha abierto muchísimo las puertas. Y, bueno, hemos tenido recién una lindísima nota con la gente de la Fundación. Hemos aparecido también en alguno que otro medio, también de aquí de San Nicolás, que estuvimos hablando con Orlando. Y hay un equipo, el equipo de primer año de Lógica, estaba compuesto por 10 personas y uno de los mejores equipos de comunicación que se podía tener, porque el proyecto de Lógica es eminentemente comunicacional, es decir, el contenido es fiscal, pero la esencia es comunicacional. Así que bueno, allí estuvimos en esos 3 ámbitos. Y el cuarto, bueno, es lugares como digamos, distintas entidades, universidades, le llamamos el Círculo Rojo. Estuvimos en el coloquio de IDEA, en la UIA, bueno, en distintas entidades. Con lo cual, hasta acá llegamos y te paso la palabra, Santiago.
Hola, hola. Bueno, gracias. Sí. Bueno, buenas noches a todos. Gracias Orlando y a la Fundación Libremente. También quiero agradecer mucho a Matías Olivero Vila, quien me invitó oportunamente a formar parte de la mesa grande de lógica. La verdad que creo que es una cruzada muy importante que la Argentina tiene que librar para librarnos justamente de este terrorismo fiscal, casi diría. Vos le decís tragedia, ¿no? Ya se me fue la mano, pero bueno, estamos más o menos por ahí, ¿no? La idea es, por mi parte, no se asusten, no voy a cantar, se lo garantizo, porque se quedarían sin oídos. Vamos a hablar un poquitito de algunas cuestiones vinculadas a la presión fiscal y luego unos poquitos minutos que hablando con Orlando podía tener interés del régimen de reorganización libre de impuestos y luego las ideas principales de la ley base fiscal que está llegando al Congreso en estos días. En primer lugar, bueno, vamos por la presión fiscal, ¿no? Justamente hay en este análisis que comentó Matías, se llegó a esa conclusión que estamos galardonados como primeros en presión fiscal, ya dio todas las características, se hizo el análisis por parte del Banco Mundial y salimos primeros, ¿no? No es ningún orgullo, pero es la situación justamente que genera en realidad un drama que no se ha tomado conciencia suficiente del daño que realiza a la economía argentina y a cada uno de nosotros, cada uno de los habitantes de una manera o de otra, y sobre todo también a la gente de bajos recursos que se consume todo su ingreso en alimentación, vestimenta, y allí, como dijo Matías, se está comprando un pantalón para él, uno para el Estado, un kilo de yerba para él y uno para el Estado. Esto es francamente preocupante. Estamos como las ranas, ahí en ese recipiente con agua tibia, pero con una llama abajo y que se va calentando. El país no ha tomado ningún tipo de reacción en general, más que justificarse con la evasión, que tiene los motivos y la razón para esa justificación, que es dramática porque la evasión produce dinero oscuro, y ese dinero oscuro va a las actividades oscuras, incluso genera muertes, y lo vemos no solo en Rosario. En consecuencia, es algo muy grave lo que estamos tratando y es muy preocupante la falta de conciencia. Y la verdad que, bueno, acá tengo presente un ex alumno de la Universidad Católica de hace muchos años, hicimos la cuenta, son más de 40, y la verdad que en ese sentido tenemos que ver que 6 hijos me dijiste que tenías, bueno, yo tengo 3 y 5 nietos, y genera un dolor en el pecho esta situación. Es mucho más dramático de lo que uno puede pensar, porque el daño que hace es tremendo, ¿no? Y afecta directamente a la dignidad de la persona. Y esto tiene que ver también, por supuesto, con el gasto público ineficiente, corrupción y además subsidios muchas veces innecesarios que le hacen perder la dignidad a la persona que no puede tener sus ingresos por cuenta propia, con su propio esfuerzo. Como decía Matías también, los responsables son muchos de que esta situación haya llegado a esta altura. El Poder Legislativo, por un lado, por las leyes que no cumplen en general, o muchas de ellas, los principios constitucionales básicos, como es la equidad, como es la legalidad, porque muchas veces se aplican impuestos a través de normativas reglamentarias que generan saldos a favor del contribuyente, que el fisco no lo devuelve, o si lo devuelve en valores nominales totalmente desagiados y años después. El Poder Ejecutivo también
ha permitido de alguna manera que se llegue a esto, los distintos presidentes de la nación. El fisco muchas veces mira para otro lado o incluso actúa de una manera equivocada con interpretaciones que no responden a lo que indica la normativa legal. No olvidemos que estamos hablando de 148 impuestos, incluyendo las tasas, de los cuales 7 u 8 son los que realmente generan recaudación, y que estamos hablando de alrededor entre 65 y 70.000 normas reglamentarias vigentes. Vigentes, que hay que conocerlas para poder decir tengo todo en orden. Esto es imposible de cumplir desde ya. El Poder Judicial, a través de decisiones judiciales que no contemplan efectivamente la realidad de la causa que se está planteando, en el caso de la vinculación con la inflación es muy notorio. Empresarios, obviamente, y mismos profesionales que justifican su actuar y su actuación en la evasión también, justamente por lo que dijimos, ¿no? Se ven impulsados por la situación general. El tema de los consumidores, Matías lo aclaró y recién hablamos del tema. Tenemos una montaña de impuestos, pero los principales, no olvidemos que no solo son impuestos nacionales, como ganancias, IVA, también los derechos de exportación en el agro, particularmente. Nunca entendí por qué le decían retenciones. ¿A quién se le ocurrió? A mí si me retienen algo, después me lo devuelven. ¿Y qué pasa? Si no me lo devuelven, me robaron. O sea, a mí me sacan la moto. Como le pasó a mi médico el otro día, que le pusieron un caño acá en pleno Palermo a las 7:30 de la tarde. Y no se la devolvieron. No es una retención, es un robo. Esto es lo mismo. Ahora, ¿por qué se les ocurrió ponerle ese nombre? Nunca lo entendí. Para mí es un impuesto brutal a la producción. No es, y de hecho, la Corte Suprema mismo lo tiene registrado como un impuesto. El impuesto a las ganancias, el ACE, que es el aporte. Seguramente hay muchos que voluntariamente fueron al fisco a pagar el aporte solidario para que esa recaudación vaya para resolver el tema del COVID. Mentira, mentira. Agarramos la norma y hay apenas un pequeño porcentaje que fue destinado a ese objetivo. Entonces, que además se duplicó con el impuesto a los bienes personales. En realidad, confiscatorio, la mayoría de los casos, inclusive han perseguido a gente que se ha ido del país, que no estaba dentro del hecho imponible del impuesto por el hecho de no ser residente. Y hubo que hacer causas judiciales por todos lados. Un dispendio jurisdiccional, ¿no? Los bienes personales, un impuesto que no considera los pasivos, totalmente ridículo. Tenemos para hablar de cada uno mucho, pero la idea es resumirlo. El impuesto al débito y crédito, de emergencia. Hace 20 años lo tenemos. Y no contemplan ninguna capacidad o efectiva capacidad económica en ese flujo de fondos. El tema del IVA. IVA donde hay actividades como particularmente la construcción y el agro que tienen saldos a favor que le dicen técnico para no decir, mirá, te robé un poco de tu renta, ¿no? El impuesto al gasoil, también por otro lado. Los inmobiliarios, hay un señor que se llama Axel, o le dicen Axel, o es Axel, y justamente con porcentajes brutales que han llegado arriba del 500% en muchas boletas de impuesto inmobiliario, tanto urbanas como rurales. ¿Por qué? Porque se le aplicó un 200% a determinados niveles de base, pero los que se iban de esa escala le aplicaban lo que querían. ¿Por qué? Porque eliminaron el impuesto al cumplimiento por el pago automático, el débito automático directo, de buen cumplidor, porque también decían, que no es cierto, bueno, antes te cobré menos porque había seca, entonces ahora te voy a cobrar un 540% de incremento. El tema ahí está el tema de las metodologías, la acción declarativa de certeza,
se puede hacer, recursos de amparo, es algo que llevaría mucho tiempo dedicarle. El multipropietario es el invento de que resulta que uno obtiene la casa, el departamento y la cochera. Ah, usted es rico, tiene 2 propiedades, la casa y la cochera. No hablemos más, multipropietario. También eso tiene toda una cuestión judicial de fondo que se podría eventualmente reclamar. El impuesto a los ingresos brutos, todos sabemos la complejidad que tiene y la acumulación en cada etapa. El impuesto de sellos. El impuesto de sellos es el impuesto a la seguridad jurídica. ¿Querés tener seguridad jurídica? Tenés que sellar tu contrato y pagar el impuesto. Realmente es increíble. Y tasas municipales de la que se les ocurra, ¿no? Por trasladar lo que sea o por respirar. Acá tenemos el contexto global con los porcentuales de LATAM, Latinoamérica, y el promedio global a nivel mundial y cómo está la Argentina. Pero más allá de estos hermosos porcentuales, tenemos que ser conscientes que además del porcentaje de presión fiscal, está justamente, insisto, la falta de cumplimiento de principios básicos constitucionales. Esto es gravísimo. Entonces, no solo los porcentuales cada vez se van incrementando más, ahora el 7% si pagás en una sociedad dividendos, además del 35%, con la distorsión de cómo se determinó ese impuesto sobre las bases, las deducciones que no serían eventualmente admitidas también. Y voy a tomar algún ritmo para llegar a tiempo con mi compañero Matías de entregarle en tiempo y forma esto, ¿no? En tiempo, en forma no sé cómo lo voy a dejar, pero bueno, entonces, a ver, el 50, en la cuestión del agro, si nosotros tomamos IVA más ganancia más derechos de exportación, es el 50% de la recaudación total del país, que lo aporta el agro a través de los derechos de exportación junto con el IVA, con esa acumulación que hablamos. Y en el agro, más las industrias alimenticias aportan el 13% del total del IVA, el 17% del total de ganancias y el 87% de los derechos de exportación provienen de esas dos actividades. También tenemos el incremento del gasto, se aumentó más del 13% del Producto Bruto. El sector público representa casi la mitad del consumo más inversión más gasto, que es el PBI de la República Argentina. Es una locura, medido respecto a cualquier otro país. Y además tenemos un gasto social muy elevado, que es prácticamente la mitad, de lo cual una parte esencialmente es educación, salud y defensa, y el 22% del total del gasto social son subsidios. Siguen siendo. Bueno, esto es vinculado más al agro. El agro aportó en los últimos 10 años 200.000 millones de dólares. 200.000 millones de dólares. Hemos hablado ya de los principios y la evasión. El peor de los males, realmente dramática es la evasión en la Argentina, alrededor del 46-47%, y a nivel de PBI, la Argentina está con el 4,4%. Quiere decir que 21.400 millones de dólares se pierde de recaudar el Estado por la existencia de la evasión. Con lo cual, está probado, y hay un señor que se llamaba Arthur Laffer, que hizo una curva, que cuanto más aumenta el impuesto, la tasa, menos recaudación se produce. Y por lo tanto, a contrario sensu, si bajamos la tasa, controlamos, por supuesto, concientizamos de que el impuesto es el costo de vivir en sociedad, se puede lograr una recaudación igual o mayor a la actual con mucho menor presión fiscal. Bueno, Francia, Alemania sabemos que tiene muy poco porcentual sobre su producto. El tema de la reorganización de empresas, bueno, un poco por qué está acá, porque esto tiene que ver con la economía de opción, tiene que ver con lo que es una planificación fiscal,
con lo que es una posibilidad de, en una empresa familiar, donde, que es lo más frecuente, también se puede hacer en grandes empresas, se dividen los bienes, por ejemplo, se va por el régimen de escisión, y si se fusionan dos empresas, o dos hermanos, o dos primos que quieren trabajar juntos para tener mayor escala, se puede unir los bienes en una fusión. También se pueden transferir los bienes, por ejemplo, a una sociedad regular. Todo esto tiene sus requisitos esencialmente de continuidad. Tiene que mantener la actividad por 2 años, la nueva entidad y la antecesora. Tiene que permanecer el capital. Hay una fecha de reorganización que es un dato muy relevante que para decidir cuál tiene que ser esa fecha para tener el menor problema posible, y hay que hacer una comunicación al fisco explicando todas las características de este régimen particular que se ha aplicado en las sociedades en cuestión. Esto lleva unos cuantos meses, pero se logra transferir o unificar los bienes sin tributar impuesto a las ganancias, sin tributar IVA, sin tributar ni siquiera sellos y sin pagar en la mayoría de las jurisdicciones, porque La Pampa tiene un régimen especial, el impuesto a los ingresos brutos. Con lo cual es un régimen que puede ser conveniente aplicado y es un régimen delicado, tiene unos cuantos pasos y lleva varios meses. También tiene que ver con la aprobación o el momento que la Inspección General de Justicia va a aprobar también el régimen, porque esto está incluido en la Ley de Sociedades Comerciales, además del artículo 81 de la ley actual del impuesto a las ganancias. Vengo bien, me quedan como 13 minutos todavía. Bueno, a veces uno se atora, viste, innecesariamente, pero bueno. Vamos a ver la ley fiscal o el proyecto fiscal. Hoy me preguntaban, ¿le parece adecuado lo que el gobierno está haciendo a nivel de modificaciones tributarias con la ley base que está llegando al Congreso? Baltasar, ¿no? Me lo preguntaba. Entonces, la verdad es que mucha reforma no hay. O sea, los problemas de distorsión que tenemos hoy con la venta de un inmueble que está dentro de una sociedad comprado antes del 2018, que no se actualiza el costo y que genera una distorsión espantosa, eso ni se habla ni se tocó. Que quede más clara la normativa legal de que los costos, los quebrantos son actualizables, tampoco se habla nada. O sea, modificaciones o ajustes a la ley de ganancias, hablamos de sociedades, todo, ¿no? Ahora después vamos a hablar algo de personas físicas, pero la verdad que no hay nada de eso. No se estaría cambiando nada de eso. Acá lo que aparece es una moratoria, un blanqueo, 2 cuestiones que vienen a premiar a los que están atrasados y a los que están escondidos. Pero bueno, esto sucede en la Argentina desde el año 1950, cada 3 años aproximadamente. Pero cada gobierno que llega necesita plata porque el otro gastó de más. Y entonces está desfinanciada la caja. Y se llega y esto lo sabe el contribuyente. Entonces muchas veces deja de pagar o se esconde porque sabe que después va a poder cantar piedra libre, acá estoy, tengo estos bienes y los blanqueo. O regularizo las obligaciones fiscales sin multas o con reducción de intereses. Bueno, en este proyecto de moratoria, por ahora está planteado hasta obligaciones vencidas hasta el 29 de febrero y va a estar abierto por 150 días desde la sanción de la normativa. Por otro lado, hay una serie de exclusiones en esta moratoria, o sea, obligaciones que no se van a poder regularizar, como las deudas de las obras sociales, las deudas de la ART, de riesgo de trabajo, las cuotas del monotributo tampoco se van a poder regularizar a través de la moratoria, y los que están condenados por la ley penal tributaria, que sean directores o síndicos o socios administradores que hayan incumplido normas de la ley penal tributaria, tampoco se les permite incluirse en esta moratoria. Por otro lado, hay una serie de exclusiones. Bueno, especialmente se incluye el aporte solidario, para que muchos de los que están discutiendo a nivel judicial
Vayan y paguen. Hay que ver qué hacen, depende de cada caso. Si hay confiscatoriedad demostrable fácilmente o no. Retenciones y percepciones no ingresadas, especialmente está contemplado como para regularizarlas, y los saldos de las moratorias caducas también es factible regularizarlas con la moratoria. Las características que tiene este régimen de moratoria es que, bueno, hay condonación de intereses punitorios y resarcitorios en distintos porcentajes, depende cuándo yo regularice, si es antes de los 90 días, después de los 90 días, si es de contado, si no es de contado, si lo financio. Bueno, y allí aparecen las condonaciones de multas. Por otro lado, las cuotas van 36, 60 y hasta 84 cuotas. La mayor cantidad de cuotas va para las pymes, la menor cantidad de cuotas va para las grandes empresas, que siempre hubo una diferenciación que, bueno, es para hablarlo largo y tendido. La adhesión no va a ser considerada como una calificación negativa. Eso es importante por la cantidad de regímenes que han inventado de que te califican según tu nivel de riesgo, ¿no? Si saliste a la calle con un cuchillo o con una 45 o con una ametralladora, ¿no? Te retienen más si saliste con la ametralladora, si saliste nada más que con un cuchillo cortito, la retención de impuesto a valor agregado o ganancias en los regímenes son menores. Bueno, una locura todo eso. Y efectivamente, si uno se regulariza y después no paga, se le cae, se le queda caduco y aparece la ejecución fiscal, obviamente. Bueno, acá hablamos también del impuesto de blanqueo de capitales, ya pasamos de moratoria a blanqueo, donde el impuesto especial tiene distintas fechas y a medida que se alarga y la demora de la duda de si voy a blanquear o no, el costo es cada vez más elevado. Esto es bastante típico en este tipo de regímenes, 5, 10 y hasta 15%. Se publicitó mucho, che, tengo $100.000, ¿los puedo blanquear y no pagar nada de impuesto especial? Bueno, sí y no, depende cuán piola te creas. Si vos tenés tu cónyuge y decís, bueno, 100.000, bueno, la vieja tiene 100 lucas y yo también, entonces vamos por 200. Pero mi amigo, que tiene 6 hijos, dice, bueno, no digo que lo hagas, y lo que estoy diciendo es que no se puede hacer. 6 hijos le dice, bueno, Victoria, vení, vos ponés acá en el blanqueo que vas a blanquear 100 lucas. Vení, Alejandro, vení, otras 100 lucas. Y así, juntó 600.000, más él y su mujer, pretende blanquear $800.000 sin el pago del impuesto de blanqueo. No, no va, y está expresamente dicho que cónyuges directos, indirectos, no van. Son 100.000 por familia, digamos. Cuando uno tiene que tributar el impuesto, puede dejar de tributarlo si se anima a invertirlo en un régimen de participación o fideicomiso de inversión productiva, que siempre pasa esto, que la reglamentación no está clara aún, ¿no? Y cuotas parte del Fondo Común de Inversión, que hay que ver hasta dónde llega. ¿Son los FIMA, son los que saca el Banco Francés o son unos fondos comunes de inversión especiales? No está claro. Se libera todo. Cuando uno blanquea, obviamente, no paga ganancias, no paga IVA. Si la actividad estaba grabada por internos, no paga internos, no paga impuestos a los capitales, no paga el aporte solidario de los bienes blanqueados. Con lo cual ahí llega a una gran ventaja. ¿Qué pasa con bienes personales? Bienes personales. ¿Por qué existe este impuesto? Con las distorsiones que tiene en su liquidación y además sin permitir considerar las deudas, los pasivos. Es algo increíble, porque no existe en el mundo. Sí, el impuesto al patrimonio neto, y lo hemos tenido con escalas progresivas y considerando deudas, por supuesto. Una cosa del patrimonio que yo tengo $1 millón y también le debo a Matías $900.000, mi patrimonio son $100.000, no tengo
$1.000.000. Es increíble que no se consideren los pasivos. ¿Qué pasa con este impuesto en este proyecto? Este proyecto está planteando algo muy lógico, que es eliminar la diferenciación entre bienes tasa aplicable a bienes del país y a bienes del exterior. Todo la misma. Bajar la tasa para, en principio, 2024, hay todo un tema con el 2023, en un 25%. Perdón, un 0,25, o sea, en vez de 1,75 de tasa, 1,50. Pero además plantea la posibilidad de un impuesto especial para brindarle una, más que seguridad jurídica, es una estabilidad fiscal. Le dicen, mire señor, ¿usted quiere que yo durante 5 años no lo moleste y además que le dé estabilidad para el futuro? Hasta el 2038. Lo cual esto está diciendo que el impuesto a los bienes personales lo van a mantener hasta el 2038. Es una locura absoluta. Pero si usted quiere, porque usted piensa que va a ganar mucha plata y por lo tanto va a incrementar su patrimonio, tiene la oportunidad para pagar al Estado ahora 5 periodos fiscales juntos. Toma la base del 2023, lo multiplica por 5, sin contar los bienes exentos, le aplica el 0,70% y me determina el impuesto y me paga todo de contado. Se olvida de los anticipos futuros, se olvida de todos los impuestos futuros. Eso es lo que está planteado. Y también un aumento del mínimo no imponible, un sensible aumento del mínimo no imponible. Me quedan 3 minutos para hablar de, bueno, esto es lo que vamos a hablar y yo lo que quiero ahora comentar, y hay un premio para cumplidores, ahora empezaron a entender los legisladores lo que siempre dijimos, cómo puede ser que aquel que regulariza está al margen de la ley y tiene el beneficio y yo que pagué siempre y cumplí no tengo ningún beneficio. Bueno, una reducción en la tasa, tiene que haber pagado 2020, 2021 y 2022 los impuestos respectivos, ganancias y bienes personales, y se le reduce el 0,25 en los periodos 23, 24, 25 y 26. Antes de esto, que esto sí es grave, antes de esto voy a un comentario solo sobre el impuesto a las ganancias. Persona física, seguimos con la tremenda diferenciación injusta entre un autónomo y alguien que está en relación de dependencia. Eso no cambia. Diría que, yo no sé, yo tengo 66 años, hace casi 40 que trabajo en forma independiente y yo me considero un trabajador, pero parece que no, parece que aquel que está en relación de dependencia es trabajador y los otros no lo somos. Entonces esto el Consejo Profesional de Ciencias Económicas a nivel país lo ha tratado, ha intentado que se modifique. ¿Cuál es la excusa para darle un mínimo, una deducción especial, digamos, menor al autónomo? Y porque pueden evadir. Esto es de locura. Es para una película de Netflix, realmente de terror, sí. Entonces, ¿qué pasa? El impuesto a las ganancias se publicitó 1.800.000 de mínimo. Yo agarré la ley, la leí de pe a pa y me da 1.152.400. ¿De dónde sacaron? Ahora, ¿qué pasa? En los medios se habla en términos generales el mínimo. El mínimo está compuesto a mínimo no imponible más deducción especial. Lo que yo les quiero decir, aun cuando sea 1.200.000, dos personas que convivan, y esas dos personas ganan 1.200.000 cada una, juntan 2.400.000 y viven. Mal, mejor, peor que antes, un poquito peor mejor que en el futuro. Si ganan 2.400.000 pesos cada uno, por la tabla como está planteada, pagan 60.000 pesos de impuesto cada uno. Entonces acá no se trata de a cuánta gente afecta, sino cómo los afecta. Entonces, si juntan 4.800.000 pesos y tienen que pagar 120.000 pesos por mes, no jodamos, ¿no? La verdad, perdón, pero es así. Entonces, se publicita de una manera donde aparecen distorsiones que son tremendas y que no son la realidad.
Así que bueno, respecto de eso es importante que se puedan computar las deducciones. Deducciones por tener servicio doméstico, por pagar un alquiler, por tener hijos. Yo siempre pongo un ejemplo bastante dramático de que cuando cambió eso, con el mínimo de 2.200.000 de masa, de una prima mía que tiene 14 hijos. ¿A usted le parece que es lo mismo alimentar a 14 que tener un hijo o no tener hijos? Digamos. Entonces, es un impuesto personal el impuesto a las ganancias en las personas físicas. Y hay que considerar las cuestiones a las fines de la deducción. Y finalmente, en los 30 segundos que me quedan, no lo voy a cantar, pero sí creo que hay que ser consciente de estas palabras en la canción de Facundo Saravia, que dice: yo he nacido en este país y aquí también quiero morir, pero quisiera alguna vez verlo reír. Dejemos todos la ambición, el egoísmo y la maldad. Llegó la hora de darle un poco de paz. Todos tenemos que entender que juntos podemos crecer. Dame tu mano, hermano, y vamos de una buena vez. Bueno, muchas gracias. Gracias por escucharme. Hasta luego. Muchas gracias, Santi. Gracias. Bueno, entonces, con todo este diagnóstico, bueno, ¿cómo salimos, no? Porque estamos para ir a la plaza pública ahí, ¿no? Todos juntos tomados de la mano, cabizbajos, meditabundos. No. Una propuesta como salida, ¿cómo apalancarnos en la tragedia para crear una salida, no? No estamos hablando de solución, estamos hablando de salida, porque da la sensación que pasan los distintos gobiernos y es como que están tanteando en un cuarto oscuro dónde está la puerta de salida. No estamos hablando de solución, estamos hablando de una puerta de salida. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? ¿Habrá algún país que habrá pensado en esto, que le habrá pasado cosas parecidas y cómo reaccionaron? En fin, bueno, muy bien. Entonces ahí decimos, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? Y nosotros decimos, esto no lo explica el populismo, esto no lo explica la impericia del gobierno de turno, estoy hablando de los 3 niveles, nacional, provincial y municipal. ¿Cómo es esto? Tenemos unicornios, pero en el momento que ejercemos de políticos somos los peores del mundo. No, acá tiene que haber una explicación. Y la explicación que nosotros encontramos es que acá tenemos esta tragedia fiscal por una cuestión de falta de cultura fiscal en toda la sociedad, transversal a toda la sociedad, desde la gente hasta el poder político, pasando por todos los otros responsables que mencionó Santiago en su slide. Y esa falta de cultura fiscal no es por una cuestión que nos cuesta entender los impuestos que pagamos como a los chicos que les cuestan las matemáticas. Es por un régimen que nos oculta los impuestos. Un régimen que nos oculta los impuestos. Desde siempre. 50 años y 3 meses, la forma más brutal y directa de ocultar los impuestos. Artículo 39 de la ley de IVA. Si vos sos una empresa que no vota, a vos te damos toda la información. Y no solamente de la del IVA, percepciones, retenciones, ingresos brutos, etc. Pero si vos sos un ciudadano que sí vota, a vos te ocultamos la información. No te la podemos dar. No vamos a permitir que alguien te la dé. Y ahí viene la AFIP. Y te sanciona si la llegas a dar. Ahora está media en 2 lugares distintos, en la 1415, un poco difícil de encontrar. Pero había una resolución de la DGI 4333, artículo 8, que lo que decía esa norma era que preveía una sanción específica para el vendedor que llegara a exponer el IVA. Con lo cual uno dice, ¿por qué?
Y la pregunta más importante, ¿para qué? Por el otro lado, la forma más sutil, artera de ocultamiento, que es poner detrás del árbol del vendedor, poner impuestos, que después se lo termina trasladando al consumidor en forma indirecta. Ahí tenemos ingresos brutos, que no solamente te lo oculto en el último eslabón, te lo oculto mucho más arteramente a lo largo de toda la cadena en forma acumulativa. Impuestos a los débitos y crédito, impuestos internos, tasa de seguridad e higiene, todos impuestos que se aplican sobre el mismo importe de la factura. ¿Qué me importa si se llama IVA, internos, débitos y créditos? Si son todos impuestos que se aplican sobre el importe de la factura. ¿Qué me importa si se aplica sobre comprador o vendedor? El punto es que cuando estamos vos y yo, nos aparecen 3 personas con 5 manos para sacarnos los impuestos de la transacción nuestra. Si es a vos o a mí, me tiene sin cuidado, porque el punto es que hay alguien que lo quita. ¿Y cuáles son los efectos? Si yo no sé los impuestos que pago, no me involucro, no pido que me bajen los impuestos, tampoco exijo servicios del Estado, tampoco me involucro en el gasto público. Y eso fue funcional a la tragedia fiscal. Lo voy a decir al revés. Hubiese sido imposible que llegamos a ser el país con los impuestos más altos del mundo si nos hubiesen transparentado esto en los tickets de consumo cada vez que consumíamos. Porque en algún momento se hubiese frenado, la gente hubiese dicho, pará. La desconexión fiscal de la ciudadanía nos llevó a esta tragedia fiscal, a todo nivel, desde la ciudadanía, pero pasando también por la Corte Suprema, y podríamos hablar horas de la falta de cultura fiscal a nivel de la Corte Suprema, a nivel de las autoridades fiscales, a nivel del empresariado. Estábamos hablando, 2 de las principales entidades empresarias. En Lógica hicimos el análisis de todos los bloques en las conferencias anuales, de 2 de las entidades empresarias más importantes, 155 bloques. Tema laboral no faltó nunca, nunca. En las 16 conferencias el tema laboral siempre estuvo. ¿Hay algún ranking donde diga que el tema laboral somos los últimos del mundo? No, pero estuvo siempre. Tema tecnología, 80% de presencia. Tema exportaciones, 70% de presencia. Siempre más de una decena de bloques de los 16. Tributario, somos el país más gravoso del mundo. ¿Cuántos bloques de los 155? 4. ¿Reclamamos a la altura del país más gravoso del mundo, del sector profesional y profesional? Ponele que sí. Tarde cuando sale la norma. ¿En forma activa? No. ¿A la altura del país más gravoso del mundo? De ninguna manera. Entonces dijimos, bueno, ¿alguien habrá estado en este lugar? No vayamos a Finlandia, a Estados Unidos. ¿Alguien habrá estado en nuestro lugar con cúmulos de impuestos, presión fiscal en el sector formal, complejidad? Sí. Brasil, que aparece último en el de complejidad y en el barrio de los más gravosos, no tanto como nosotros, pero en el barrio de los más gravosos, en cuanto al peso de los impuestos. Guilherme Afif Domingos, diputado y empresario, mitad legislador, se le ocurre y dice, voy a poner fin a la locura fiscal. Y la forma de hacerlo es que voy a correr el velo de todos los impuestos para que la gente vea los impuestos que está pagando. Voy a demostrar que no es verdad esto que se dice que se aplican los impuestos a las empresas para distribuir a los 200 millones de brasileños, sino que al final, en la punta de la góndola, los 200 millones de brasileños terminan pagando los impuestos que se aplican en el ciclo productivo. Dejemos de lado bienes personales y ganancias de personas físicas, todo lo demás cae sobre la línea productiva. Y entonces se le ocurrió esto y justo aparece una convencional constituyente, lo elige el legislador y ahí va Afif Domingos y convence a todos, empresario, convence a todos de incluir este concepto en la Constitución. Artículo 150. Los consumidores deberán ser informados de los impuestos que se aplican en la cadena productiva, que inciden en los precios de consumo.
Que inciden. ¿Qué me importa si se aplica sobre comprador o vendedor? Si incide, se expone. Y la ley se tenía que expedir, y les pasó como con la ley de coparticipación nuestra. No se emitía la ley, no se emitía la ley, no se emitía la ley. Y ahí se puso el sombrero de empresario, fue a las tiendas de consumo de San Pablo, de las cuales él pertenecía, y dijo, muchachos, ayúdenme, hay que sacar esta ley. Y ahí crearon 2 ONGs, los empresarios, no como lógica que venimos del lugar profesional, los empresarios dijeron, vamos a formar 2 ONGs. Y agarraron y inventaron el impostómetro. El impostómetro, imagínense el obelisco de la Plaza Mitre, el Monumento de la Bandera, lugares emblemáticos, aparece un cartel enorme donde un conteo online de todos los impuestos que se están recaudando en ese mismo momento a nivel nacional, provincial y municipal. Para que la gente tome conciencia de que cada vez que está consumiendo y caminando prácticamente, operando ahí con el teléfono, pagando, haciendo transacciones, está, digamos, pagando impuestos. Y fueron a la acción número 1, que fue la de la transparencia fiscal al consumidor, la del impuesto en los tickets. Y juntaron 1,5 millones de firmas, que no se juntan espontáneamente, se juntan dedicando tiempo y dedicando recursos económicos. Es decir, acá hubo una dedicación donde dijeron, muchachos, acá vamos a tener que trabajar, no en el tiempo libre de los profesionales y de la gente que se dedicó a esto, sino que le pusieron todo el empeño, recursos económicos y humanos. 135 organizaciones, 1,5 millones de firmas, nos decían que eran épocas 2000, esto fue 2005, tuvieron 17 años para empezar esto y 7 años juntando las firmas. Se la llevaron a Dilma Rousseff, que no le interesaba nada este proyecto, no tenía mucho interés en esto. Pero claro, un aluvión de 1,5 millones de firmas era imposible de sostener. Y sancionaron la ley 12.741. Los tickets deberán contener información sobre el valor aproximado de todos los impuestos federales, nacionales y provinciales, cuya incidencia incida en la formación de los respectivos precios de venta. De vuelta, vendedor o comprador me tiene sin cuidado. Si incide, se expone. Y aproximado, nos decían ellos, no es cuestión de calcular los impuestos de ese carrito de supermercado, sino de un carrito de supermercado promedio. Porque lo importante es que la gente no se lleva acá un pago a cuenta de sus propios impuestos, se lleva concientización fiscal. Entonces lo importante es que sepa que no está pagando 0 o que está pagando el 21% de IVA, sino que está pagando más del doble. Ahora, si es 42, 43 o 44, bueno, no, eso es cuestión de detalle, por eso la importancia de la palabra aproximado. Cuando les mandemos la presentación, allí 3 veces dice la palabra aproximado. Acá ya hay algunas entidades empresarias, bueno, pero qué problema, ¿no? Con los sistemas. No, ¿sabes qué? Aproximado. Esto al final termina no en un software para determinar los impuestos de ese carrito, sino en una enorme grilla por actividad, pequeña, mediana, grande. Uno se baja allí, digamos, el porcentaje que corresponde, los 3, porque allí figura que en el ticket, lo que está recuadrado, que es tanta información o más que la figura de la descripción del producto, uno sabe cuánto le paga de impuestos federales, de impuestos estaduales o provinciales y de impuestos municipales. Sé a quién le pago y cuánto le pago, con lo cual sé a quién exigirle. Son 8 los impuestos que se consideran, los equivalentes de los que hablábamos antes, ¿no? Nos acordamos la botella, ¿no? La botella. Están todos los impuestos en el ciclo productivo. Originariamente eran 10. Fueron y le dijeron, Dilma, firmá el decreto de promulgación de esta ley. Ah, sí, lo del ticket. Sí, lo del ticket, pero vos sabés cuánto da, Dilma. ¿Y cuánto da? Más del 50% en restaurantes, más del 52% en hoteles, más del 50% en la NAF. Pero se me va a armar una revolución. Entonces vetó 2 impuestos. La oficial es porque es difícil de calcular. La que nos contaron a nosotros es porque no quería que fuera más del 50
y lo bajaron a más del 40%. Pero bueno, 40 es un montón, es decir, ir a cargar la nafta en la motito de los 200 millones de brasileños y que sepan que están pagando el 40% de impuestos, como allí figura, allí dice 37 reales y 15 son impuestos, es un montón. Entonces, claro, la gente se despertó, ¿cómo 40%? ¿Y ahí eso qué generó? Bueno, los beneficios que vamos a comentar, sanción si no se llega a exponer esta información. Y acá sancionamos al que la expone. Y le preguntamos allí, bueno, ahí la comparación, ¿no? La nada misma del lado izquierdo, no aparece ningún impuesto de nada. Hay algunos que lo exponen porque tienen que hacer un trámite ante la FIP porque tienen un sistema que les impide no discriminar. Pero si no tenés la aprobación de la FIP, si vos querés concientizar, no podés. Y le preguntamos, bueno, ¿qué beneficios tuvo esto? Y entonces nos dijeron, mirá, no es que cambió la historia de Brasil con el impuesto al ticket. El ticket es como la punta del iceberg, ¿no? Como la demostración de un cambio de paradigma. Pero no es, digamos, que se solucionaron todos los problemas. Pero sí fue el momento en donde se le puso un parate a la locura. A partir de ahí, los impuestos no empeoraron. Se mantuvieron durante un tiempo y algunos empezaron a bajar. Porque la gente empezó a decir, che, 18% de ICMS en los restaurantes, en hoteles, bajámelo. La gente lo pidió, lo bajaron al 4%. Con el 4 recaudaron más que con el 18%, porque antes se evadía. El 4 no se evadía, nadie quería asumir el riesgo. Empezaron a exigir servicios del Estado. Claro, si es gratis, yo no exijo nada. Si tuviera yo un vale gratis para un restaurante, espero 20 minutos y no me quejo, viene la comida tibia y no me quejo, no hay café y no me quejo. Ahora, si yo sé que estoy pagando el cubierto más caro del barrio, ¿sabés cómo voy a exigir? Y también me involucro en el gasto público, porque es ahí a donde van mis impuestos, no hay recursos del Estado. Como dicen los gringos, ¿no? Taxpayers' money, dinero del contribuyente, es el sinónimo de impuestos, lo llaman taxpayers' money, dinero del contribuyente. Eso es el gasto público, con eso se afronta con el dinero de los contribuyentes. Y del lado de los políticos, bueno, fue este sinceramiento. ¿Saben qué? Era mentira lo que le decíamos, que esto se aplicaba a las empresas para distribuirlo en los 200 millones de brasileños, sino que la verdad es que todos ustedes terminan pagándolo a punta de góndola si estos son impuestos sobre el ciclo productivo. Lo segundo es, cuidado con el voto. Cuidado con el voto, porque si vos aplicás impuestos en la cadena, después aparecen los medios, aparecen el ticket, de ahí a los medios, y eso redunda en menos votos para nosotros. Y hubo una suerte como de empoderamiento, haceme una reforma y bájame los impuestos. Es decir, como que los diputados ahora no es que lo decían en voz baja que bajaban los impuestos, como acá en el gobierno anterior, el de Cambiemos, digo, que se decía en voz baja porque estaba el paradigma de que bajar impuestos o bajar el gasto público es para los ricos y en detrimento de los pobres. ¿Sabes qué? No, bájame los impuestos porque los que más están pagando estos impuestos son los que están bajo la línea de pobreza. Los 18 millones que están bajo la línea de pobreza son los que proporcionalmente más impuestos pagan cada vez que consumen. En rubros que muchos de ellos no se puede evadir. La nafta, el teléfono, etcétera, etcétera. Con lo cual, dijimos, queremos esto para la Argentina. Llevémoslo, esto no es invención de lógica. Vayamos a un lugar país parecido al nuestro, donde tiene los mismos problemas, no es Finlandia, no es Estados Unidos, y propongamos esto, donde ya está aprobado. No tenemos que esperar 7 años. Bueno, hicimos esta petición en Change, donde más de 50.000 firmaron. Bueno, no tenemos la espalda para 1,5 millones, digamos, y esa es la diferencia entre el empresariado de Argentina y el empresariado de Brasil. Claro que ellos tienen mucha más población, pero el equivalente son 250.000 en la Argentina. Nosotros llegamos a 50.000. Y este es el empresariado que tenemos. 50.030. Sí. Fuimos a los 5 candidatos presidenciales y les propusimos que firmaran un compromiso de impulsar esta norma. Y bueno, lo firmó Milei, Bullrich y Schiaretti. Estuvimos esperando este último minuto más. No ocurrió. Otra no nos contestó los emails. Pero 3 lo firmaron.
y honraron el compromiso. Acá fuimos al Congreso a contar de esto como impulsores de esta norma, nos invitaron, nos convocaron al Congreso para que hablemos de esta norma, de qué se trataba. Realmente es uno de los únicos temas que vino de la sociedad civil. Entregamos ahí las 50.000 firmas a las autoridades de la comisión plenaria. Y lo incluyeron. Lo incluyeron en el que tuvo la media sanción en general. Y que se cayó después en particular, y ahora está en el paquete fiscal. No está en la ley de base, sino en el paquete fiscal que hacía referencia recién Santiago. Y bueno, ¿y qué es lo que dice allí? Bueno, se da vuelta lo del IVA, por fin, después de 50 años. Se visibilizan todos los impuestos indirectos, es decir, débitos y créditos internos, combustibles. Y se invita a las provincias. El nuestro era más completo, era igual al de Brasil, era todo. Pero bueno, por razones políticas decidieron hacerlo así porque pensaban que a lo mejor perdían algún voto y no querían hacer injerencia en las provincias y consecuentemente invitan a las provincias. Al principio dijimos, uy, vamos a tener que ir a todas las provincias, y después nos encantó. Vamos a ir a todas las provincias y vamos a exponer quién te dice la verdad y quién te la oculta. Ya estamos allí trabajando, reuniéndonos y va a haber novedades. Y también algo que, esto fue invención de ellos, que es que antes del ticket, en la publicación de los impuestos, en la publicación de los precios, se exponga por el neto y se diga más impuestos. Pero es la palabra más impuestos, no es más tanto de impuestos. No, pero esto no funciona porque la gente va a llegar a la caja y se va a caer de espaldas. Es lo que queremos. Bueno, ok. Es decir, desde el punto de vista de concientización, la gente se va a concientizar en 24 horas. Pero en nuestra visión no funciona desde el punto de vista de defensa del consumidor, que uno se caiga en la caja porque tiene que pagar 50% más que lo que vio en el precio de la góndola. Después también redactamos allí uno que no se puede decir más que los servicios son gratuitos, los servicios del Estado, sino hay que decir que son servicios afrontados por el impuesto de los contribuyentes. La fecha de efectividad, 1 de enero. Estamos pidiendo que sea el 1 de diciembre porque no queremos poner carteles en el Obelisco, en la Plaza Mitre, etcétera, digamos con las plazas vacías, con la gente de vacaciones, ¿no? Pero bueno, eso es cuestión de detalle. Bueno, esto es, vamos a decir, la acción número 1. Pero después, bueno, a cada oportunidad, a cada cosa política que sucede, ahí aparecemos nosotros. Acá en las PASO les hicimos 6 preguntas a los candidatos, a los 27 candidatos, 3 de los 4 más votados contestaron, lo difundimos ahí en distintos diarios. En el balotaje hicimos las preguntas, pero en forma abierta, ya no que nos contestaran y nosotros lo difundimos, sino las preguntas en forma abierta. Estos 5 diarios se dieron sus espacios para que nosotros hiciéramos publicáramos la solicitada. Realmente la iniciativa la tuvo el primer diario y los demás tomaron la iniciativa y la verdad que increíble que siendo diarios de muy distintas visiones, ideologías, todos se sumaron. Con el tema de la Corte, bueno, ustedes saben las 2 propuestas que hay y nosotros salimos y dijimos, momento, acá nos trajo a esta situación la tragedia fiscal. Vamos al Pacto de Mayo, de los 10 puntos hay 5 que son fiscales. ¿Cómo es que no se designa un tributarista para la Corte? Está buenísimo tener un constitucionalista, que sabe constitucional tributario, y el otro tiene que ser un tributarista. El día que las decisiones judiciales se definan por penales, nombraremos un penalista. Pero hoy tiene que haber un tributarista. ¿Cómo es que no lo hay? Para terminar, en cuanto a oportunidades, nos preguntaba recién Baltasar. Baltasar nos preguntaba, bueno, ¿y cómo ven, digamos, en el nuevo ciclo? Y decimos, bueno, sí, se ha generado una oportunidad y la demostración es que han sido súper abiertos y realmente tenemos que reconocerlo, que han sido súper abiertos en recibir estas propuestas y lo han reconocido en los distintos medios y en el debate parlamentario, mencionando a Lógica, con lo cual es una demostración de que están súper abiertos y que se ha abierto una oportunidad para ir a un sistema de impuestos lógicos. Pero hay un desafío, que es que si se bajan los impuestos nacionales, las provincias y las municipalidades reciben menos ingresos y los suben. Bueno,
Lo del ticket va a estar buenísimo si se sanciona porque se va a demostrar que al final del día terminamos pagando la misma cantidad de impuestos. Así que eso es un desafío y por eso que estamos yendo a distintos lugares con nuestro discurso. Estamos yendo a Junín, a Pergamino, a Dolores, bueno, y otras ciudades, por el tema de las tasas municipales especialmente y impuestos provinciales. Y también vemos un riesgo, que es que pase lo que pasó en 2012 y 2016, que como un gobierno baja los impuestos, después viene el de la contra y los vuelve a subir. Pero ahora que esto puede llegar a pasar más virulentamente, porque como se hace con perfil mucho más alto, entonces el día que se cambie de signo político, que algún día ocurrirá, bueno, lo que puede llegar a pasar es que nos vayamos a la otra banquina. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, lo que hablábamos antes, que esto que se haga ciudadano, ¿ok? Que se haga esto una cuestión ciudadana y que deje de ser política, porque la gente se involucra en la cuestión, como en el caso de consolidación de democracia, derechos humanos, derechos de la mujer, ¿ok? Que esto se haga carne. Entonces, pase el gobierno que sea, ¿sabes qué? No, un momento, no me subo los impuestos porque eso es tema mío, eso es tema nuestro. Para terminar, bueno, aquí están los datos. Somos una organización sin fines de lucro, nos dedicamos a la conciencia fiscal, no estamos en la redacción de la reforma, estamos en la previa. Con este tipo de herramientas como las que mencionamos, ponemos el foco en la comunicación. Somos suprapartidarios, no adherimos a ningún partido, pero estamos en conexión con todos los partidos. Recibimos donaciones de privados, no tenemos ninguna empresa, grupo empresario detrás nuestro, vivimos de donaciones. No recibimos fondos públicos. Eso está buenísimo porque nadie nos dice qué hacer o qué no hacer. Pero está malísimo porque nos genera un estrés fenomenal. ¿Ok? Y ahí están las redes. Esperemos tener 30 seguidores más a partir de hoy. Así que bueno, muchísimas gracias. Ese es nuestro mensaje. Muchísimas gracias, Santiago, Matías, ha sido un placer escucharlos y ahora sí, habilitamos un tiempo para las preguntas, así que quien desee hacerlo, le acercamos el micrófono. Hola, 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 hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, me presento, soy Matías Russo, algunos ya me conocerán, porque bueno, soy como un agregado, digamos, como medio un infiltrado, si se quiere, porque bueno, yo soy del Partido Socialista, del histórico Partido Socialista, y bueno, y me gustaría arrancar mencionando una frase de un dirigente contemporáneo del Partido Socialista, que era Guillermo Esteves Boero, que en uno de sus discursos dijo: no queremos ser el país más rico del mundo, queremos ser el país más feliz del mundo. Y tomando un poco, bueno, yo empecé mi militancia en el 2011 y tomando un poco los datos de lo que fue la supuestamente década ganada, yo no dejo de sorprenderme y a veces de enojarme de cuando alguien dice que somos un país pobre, porque sinceramente con todo el dinero que en tributos la gente ha aportado, todo el dinero que en corrupción se ha perdido, podríamos haber reconstruido Argentina, podríamos haber sido potencia. Y digo, qué feo sinceramente que haya gente en serio que piense que somos un país pobre, porque sinceramente somos un país con muchísimas oportunidades y con gente que religiosamente paga sus tributos, que eso es muy importante, y tomo un poco lo que también dicen ustedes, la poca educación financiera que tenemos desde chicos, digamos, desde que vamos a la escuela. Mismo los contadores hoy por hoy, lo puedo decir porque mi madre tiene una agencia de turismo, la misma contadora le dice: no sé cómo hacerte esto porque me lo cambian de un día para el otro. Lamentablemente a veces la evasión se hace no porque se quiera, sino porque por ignorancia, digamos, es una locura. Y bueno, sinceramente era para aportar eso. Bueno, muchas gracias por haber venido. Y me resultó muy interesante eso lo del ticket. La verdad es muy importante que la gente sepa
a qué es lo que está pagando. Así que bueno, más que nada, eso era más que nada un aporte, no era una pregunta. Muchas gracias. No, muchas gracias, Matías, y como decía antes, cualquiera sea nuestra ideología, nosotros tenemos derecho de saber los impuestos que afrontamos y el Estado tiene obligación de decirlo. Nosotros tenemos un artículo 150 de la Constitución, pero tenemos un artículo 42 de la Constitución, no tenemos el 150 de la brasileña, y el 42 dice que hay que dar información adecuada y veraz. Y estamos con una información donde ponemos el 1,2 de grasa saturada, 0,2 de sales, pero no estamos informando el 50% del precio. ¿Pasa un elefante fiscal y no estamos informando el 50% del precio? Entonces, eso cualquiera sea nuestra ideología, de izquierda, de derecha, de centro, tenemos derecho a saber los impuestos que pagamos. Vos sabés que cuando fue la sanción del IVA en el año 73, agarró Héctor Sandler, que venía de la izquierda, después se pasó, digamos, a otro partido, y dijo, no entiendo por qué estamos poniendo este impuesto, con una palabra lo dijo muy de época, no sé por qué estamos poniendo este impuesto en la clandestinidad, porque le estamos quitando cultura a la gente. Es decir, acá, y lo que decía antes, ¿no? A Chile el índice que nosotros nos da 106, en Chile el gobierno de izquierda le da 37. Es decir, acá no hay una cuestión ideológica, es un tema que tenemos derecho de saber y eso después cada uno dirá qué hace con esa información. Lo que no puede suceder es que eso se oculte, porque eso es lo que fue funcional a la tragedia fiscal. Totalmente, totalmente. Le fue funcional, exactamente. Pedí la palabra acá tengo. Sí, adelante. ¿Puedo hablar? Ah, sí, perdón, adelante. No, le quiero hacer una pregunta. Yo soy escribano, vengo del desarrollismo, una etapa que no se habla en el país, de la época del doctor Frondizi, fui amigo personal de él, pero quiero saber qué pasa con Aerolíneas Argentinas, porque cuando gobernaba Frondizi, estaba el Comodoro Giraldes, daba superávit, y la última vez que yo he escuchado, daba $1 millón por día. ¿Qué pasa con Aerolíneas Argentinas? Quiero que me diga, ¿se cortaron los víveres? ¿Qué pasó? Quiero que me explique eso. A ver, creo que escapa un poco a la reunión de hoy, en general, el caso específico de Aerolíneas Argentinas, pero sí tomo el punto, si le puedo responder, que cuando usted no supervisa, el ojo del amo engorda el ganado. Bueno, acá el ojo del ciudadano que no sabe los impuestos que paga permitió el engorde de Aerolíneas y de todas las otras empresas. Naturalmente, cuando uno no nosotros nos llamaba la atención la cantidad de videos de los brasileños preocupados por el gasto público. Y nosotros decimos, pero ¿qué pasa acá? Si no son brasileños, digamos, son más o menos la misma cultura. Y bueno, y era por eso, porque fueron conscientes de los impuestos que pagaban y empezaron a supervisar. Cuando la gente sepa los impuestos que paga, vamos a ver si Aerolíneas da pérdida. Ahora, en este momento, ¿cómo está Aerolíneas? No, bueno, sigue dando pérdidas, digamos, pero conceptualmente el punto es, cuando haya un control de la ciudadanía y se preocupe por cada uno de los impuestos, bueno, de los gastos. Pero dos ganancias cuando estaba el Comodoro Giraldes. Bueno, está bien, ok, perfecto. Pero no se habla nada. Parece que la época de Frondizi no existió. Bueno, Nadie habla, eso lo digo. Bueno. Desarrollo, era mala palabra decir. Ahora hablan de desarrollo sustentable. Es un país de cínicos. Bueno, muchas gracias por su comentario. Sí, adelante. Perdón. La factura de luz y gas realmente vienen bastante bien detalladas. ¿Por qué no se puede hacer exactamente lo mismo? No, hay dos excepciones, la otra es servicios financieros. Servicios financieros y servicios públicos. Nosotros antes de ayer tuvimos una reunión similar y expuso Katterberg y fue muy interesante porque Katterberg de Poliarquía
analista político, panelista de opinión pública, viene analizando este tema. Y el punto es que en el caso de las de servicio público no hay tanta concientización porque la gente lo identifica con un impuesto. Vos sabés que ellos hicieron una encuesta y decían cuál es el impuesto que a usted más le duele. Y la gente contestó el agua, la luz, la electricidad. Porque la gente lo identifica con un impuesto. Entonces no hay un efecto de concientización en eso. ¿Y quién lee la de los servicios financieros? Bueno, nosotros lo que queremos es eso mismo a todo nivel. Pero en las cosas realmente masivas donde a la gente le duele. Imagínate en un restaurante, ¿viste? Que vayas y digas 50% de impuestos, 40% de impuestos. En un hotel. En Brasil hay un cartel que te dice previamente que vas a pagar 45%. Bueno, eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Pero hoy lo tenemos prohibido. Gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, adelante. Doctor, no, le quería preguntar qué repercusión tuvo este tema del blanqueo o de la información en los tickets con relación al consumo en Brasil. Si potenció el consumo. No hablamos de ese tema, hablamos solamente de los efectos en el ámbito fiscal y en el ámbito, político. No hablamos de eso, no tengo información sobre eso. Te cuento sí lo que fue la reacción cuando fuimos a distintas entidades para decir que íbamos con esta propuesta y que se subieran, nosotros ilusionados de que pasara lo mismo acá de lo que pasó en Brasil. Y, digamos, en algún sector nos dijeron, pero si la gente se llega a enterar que el 50% son impuestos, no va a consumir. Nos le dijeron, por ejemplo, en el ámbito de la indumentaria. Claro, la gente no puede dejar de comer. Y el que le gusta el alcohol no va a dejar de consumir, o el que es fumador, digamos, no va a dejar de consumir. Pero algunos decían, pero a lo mejor la gente deja de comprar ropa si se entera que el 50% son impuestos, ¿no? Así que sé a dónde apunta tu pregunta y bueno, y lo veremos. La solución no es no exponerlo, la solución es bajar los impuestos. A ver, más playas nudistas entonces, Matías, allá en Brasil por lo menos. ¿Alguna pregunta más? Buenas noches. Bueno, gracias por estar. Yo no sé si comprendí bien, pero la propuesta de ustedes cuando pasa a los diputados o quien fuera, pasa un poco desnaturalizada porque de exponer el precio de un producto con su valor base y después no agregarle los impuestos correspondientes, crearía un conflicto permanente en cada caja de cada negocio. Sí. O sea, viviríamos las piñas directamente. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Rubén es mi nombre. Rubén, como aclaré, no vino de nosotros esa. Esa Claro, fue la que no vino de nosotros. Sutilmente es para que eso no salga. Sí, eso no lo propusimos nosotros, eso lo propuso directamente el oficialismo, replicando lo de Estados Unidos. Pero claro, en Estados Unidos la diferencia entre 100 es 100 a 105. Te duele, pero te duele el 5%. Para nosotros esto no funciona. Que te pongan algo de 100 y aun cuando no te pongan ganancias y seguridad social, que un 40% sean impuestos y la gente se caiga de espalda en la caja, para nosotros no funciona y, bueno, lo digo en este ámbito, hay algunos digamos, legisladores que van a levantar, que están levantando este punto. Sería genial, pero es impracticable, digamos, sí, con el concepto que totalmente plantearon. Para nosotros es que pongan más, si quieren que lo pongan chiquitito, es decir, el precio neto enorme y el precio de impuestos chiquitito, pero tiene que haber más tanto de impuestos y el total, y el precio total. Claro. Eso es lo lógico. En los viajes, las publicidades de los viajes al exterior te ponen tantos dólares más impuestos, chiquitito. Exactamente.
¿Alguna pregunta más? Yo creo que también esto es una manera de democratizar también a qué va el gasto público también, porque es importantísimo. Yo sinceramente no sé si me quejaría tanto porque del 40% que está grabado pasa al 38%, no creo que le solucione la vida a nadie, pero sí creo que nos solucionaría la vida a todos. ¿A qué va eso que se está grabando? Porque si esos impuestos terminan yendo a rutas, a puentes, a escuelas, bárbaro, buenísimo. Pero si van todo a un agujero negro que no sabemos a qué va, que va a la casta, como se le dice ahora, que no sabemos qué es la casta. Si va a eso, sinceramente no tiene ningún sentido, digamos. Es algo bien democrático al saber la información, transparentar algo, porque si no, bueno, como está la imagen ahí, si no vivimos siempre cegados, digamos, y pagamos, y pagamos, y pagamos. Pero bueno, también algo que viene pasando también ahora, con cómo está aumentando las cosas, creo que en todas las cajas siempre por lo menos escuchamos a uno, uy, qué caro que está esto, qué caro que está lo otro. Sí. Es como que... Matías, es esencial lo que estás diciendo y es el espejo, es decir, es el espejo de la transparencia en el ticket por el tema de lo que son los impuestos. El espejo debería ser la transparencia en el gasto público. El Foro Regional Rosario, así como está lo del ticket para nosotros como acción número 1, la acción número 1 de ellos en este momento es eso, es la transparencia. A nivel, el proyecto de ellos es a nivel provincial y municipal, pero para todo el país. Ellos lo hicieron para Santa Fe, pero lo quieren hacer para todo el país. Con lo cual sí, es absolutamente necesario. Y vuelvo al Brasil. El tema de la transparencia fiscal generó la transparencia en el gasto público. Cuando se baja la comitiva brasileña de un viaje al exterior, haces clic, 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 4 clics y llegás a la información de lo que se gastó en ese viaje que acaba de ocurrir. A ese nivel de... ¿Viste cómo pasa con los conversos, no? ¿Viste cómo pasa con los conversos? Es decir, de la nada pasaron al todo, digamos, y a tener una información que por ahí otros países normales no tienen. Bueno, eso fue el espejo del ticket. Gracias, Matías. Santiago, ahora para terminar la jornada, el doctor Lita va a hacer entrega de los certificados a los expositores. Gracias a todos por participar. Se han ganado los certificados. Los hemos aprobado, Matías y Santiago. Vamos a pensarlo. Sí, sí. Sí. Ustedes habrán visto los carteles, ¿no? Que decía allí, somos boludes impositivos, ¿no? Claro, porque claro, como para salir a la... Si tenemos un problema de política fiscal, el problema es que poníamos los carteles y la gente se quiere hablar. Entonces poníamos ignorante impositivo, pobre impositivo y la gente se quiere hablar. Entonces, bueno, tuvimos que recurrir al lenguaje audaz, directo, ¿no? Audaz y directo. Y entonces, bueno, apareció ahí el boludex, ¿no? Que lo pusimos, bueno, para bajarle un tono, con X, y también para que no nos detecten las redes y no nos cancelen en las redes. Pero les confesamos, que originariamente la palabra no era con B larga, era con P. Y la gente se agolpaba, digamos, ante los carteles. Pero dijimos, no, pero nosotros queremos que nos llamen del Congreso después. Así que bueno, cuando uno va a la Real Academia, la palabra con B larga aparece como adjetivo malsonante. Con P aparecía insulto. Bueno, hasta el adjetivo malsonante lógica llega, a lo otro no. Bueno, y entonces acá tenemos la remera. Sí. Tenemos la remera que le vamos a entregar a Orlando en agradecimiento.
Y la bolsa, que no salís de compras, sino que salís a pagar impuestos. Porque en la indumentaria en 50,3. Así que, Orlando, muchísimas gracias. Y te queremos en la Plaza Mitre, te queremos, Orlando, en la Plaza Mitre el domingo, ¿no? Sí, por favor, para Orlando. Bueno, y después, ¿quién cumple años lo más cerca de hoy, que es hoy 18? ¿Quién es el que cumple más cerca de los que está hoy? ¿Quién es el que cumple más cerca del día de hoy? ¿Cuándo? El 1 de mayo. Bueno, el 14. No el que es el, no. Sos el más cercano. ¿Hay alguien más cercano? 14, 18. Te ganó por un día. ¿Alguno más cercano? Bueno, no hay problema. Tenemos para 1, para 2 y para 3 también. Bueno, personalmente reitero la invitación que le hizo Baltasar sobre un libro que he escrito, que se llama Notas pensadas en y para la libertad. Lo presenta Daniel Sapsay. Y bueno, este tema que está tan presente, ¿no? La libertad. Bueno, es un libro que está pensado con eje, en foco, en ese valor, el de la libertad, y es para que también ese día dialoguemos un poco sobre estas cosas. Bueno, muchas gracias a todos por los presentes.